Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días, Dios los bendiga a todos ustedes en este precioso día del Señor. Que Él los siga iluminando, los siga llenando de su amor, de su misericordia. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, Moniquita, todos estamos aquí en New Jersey. Hoy tenemos un día de mucha bendición. Anoche, ¿cómo crees que nos fue pues en ese retiro? Yo creo que muy bien. Fue muy bonito, ¿verdad? Sí. Fue muy edificante porque teníamos que colgar los guantes. Ese es el tema que se está trabajando. Pero bueno, hoy tenemos todo el día de retiro. Dios quiera que el Señor se manifieste en plenitud en tantas parejas que lo necesitan. Bueno, vamos a invocar a la Santísima Trinidad para que este momento sea de mucha bendición. Invocamos, diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias inmensas por todo tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú siempre haces nuevas todas las cosas. Bendito y alabado seas tu papá. Por eso hoy recibimos tu palabra en plenitud. Queremos hoy conocer más de ti. Por eso que tu palabra sea viva y eficaz y llegue aquí a lo profundo de nuestro corazón, para comportarnos de acuerdo a lo que somos, tus hijos amados. Y que demos testimonios ante tanta gente. Demos el testimonio que tanta gente lo necesita, empezando por nuestra familia. Gracias, Papito Dios, por tu amor y misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén y amén. Bueno, mi amor, palabra del día de hoy. Bueno, hoy continuamos con el Evangelio de San Mateo. Vamos al capítulo 9, versículo 35 y capítulo 10, versículo 1 y 5 al 8. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 envió Jesús, después de darle estas instrucciones: no toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor, o sea que nos dio autoridad. No solamente es predicar la palabra, sino también llevar ese mensaje de salvación a través también de los milagros lindos, ¿no es cierto, Moni? Porque nos dio una autoridad muy hermosa. Y fíjate lo que dice, que gratis se da, pues gratis se entrega. Porque de esto uno no puede hacer un negocio. Del reino de los cielos no puede hacer negocio. Entonces uno tiene que tener prudencia y cuidado. La mies es mucha, Moni, los obreros pocos. ¿Qué piensas de eso? Porque realmente nos hemos dado cuenta que hay momentos, nos llama mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, aquí en aquí en Estados Unidos, hay diócesis donde no hay vocaciones, donde se tienen que buscar, por ejemplo, de otros países para que vengan aquí a los Estados Unidos a sacerdotes a que se formen aquí, porque no hay vocaciones, Moni. Es increíble, la mies es mucha, los obreros pocos. ¿Y qué implica eso, por ejemplo, en la vida de la familia? ¿Qué implica eso en la vida ministerial? ¿Qué implica eso, mi amor? ¿Tú cómo lo ves? Pues es bastante triste, porque este pasaje, precisamente lo primero que él hace, pues es como comisionar,
¿sí? Comisionar una labor que nosotros debemos hacer. Y esta labor tiene que ver con que nosotros tenemos que ir primero, ¿sí? A las ovejas de nuestro Padre. ¿Y para nosotros qué significa en la familia? O sea, él dice, no vayas primero por caminos de gentiles ni de samaritanos, sino primero ir a las ovejas perdidas de la casa del Padre. Y eso nos habla de, a veces uno quiere ir primero, ¿sí? Como a hablarle a toda la demás gente, a todas las demás personas frente a situaciones, pero realmente uno casi no le comparte a la familia. Realmente uno casi no le habla a la familia. Sí es cierto que a veces la misma familia reacciona como con crítica, como con señalamiento, etc. El Señor está aquí precisamente diciéndonos que necesita que vayamos primero a las ovejas perdidas de la casa del Padre. ¿Y eso qué significa? O sea, como a la primero es nuestra casa, ¿sí? Primero es a nuestra casa. Porque sí, a veces la gente es luz en la calle y sombra en la casa. Generalmente entonces se va y se habla más, oh sí, manejamos una imagen, nos sentimos mejor, podemos decir que estamos súper bien, etcétera, etcétera. Pero resulta que en nuestros hogares la vida no es tan bonita, no es tan color de rosa. Y precisamente es en nuestros hogares donde nosotros no estamos dando testimonio, donde no estamos haciendo esa obra de evangelización. Pero no es una obra de evangelización de solamente palabras, no, hay que dar testimonio, hay que dar el ejemplo. Porque los que en la realidad realmente van a decir si hay un cambio en nuestra vida, si hay una verdadera testimonio, es esa familia, ¿sí? Esa familia que nos ha visto crecer, esa familia que ha visto todas nuestras circunstancias. Esa familia sí puede dar fe realmente del cambio que se tuvo la persona. Porque de verdad, con personas que uno no lo conoce, que no lo han vivido cerca, pues uno puede quedar como una estrella, uno puede quedar como un sol, mejor dicho, uno queda como un astro, pero de ahí a que ellos vean todo lo que sucedió y todas las circunstancias que se debieron cambiar en la presencia del Señor, ellos no conocen. Uno puede hablar muchas situaciones, muchas maravillas, uno puede hasta decir mentiras cuando se está hablando a los demás. Y pues las personas ven, oh, qué maravilloso, qué gran historia, bueno, etcétera. Pero la realidad, los que en la realidad evalúan, testifican de los cambios que el Señor hizo, de los milagros, las transformaciones que el Señor hizo en nuestras vidas, es la familia. Y aquí el Señor está diciendo, ve a la familia, evangeliza a la familia, da testimonio en tu familia. O sea, creo que son los primeros. Y dice, hay que sanar los enfermos, hay que dar vida, o sea, resucitar a los muertos. Y precisamente, o sea, cuando tú das el testimonio correcto, las personas realmente empiezan a recibir esa sanación. Porque es que uno en el proceso del mundo lastimó, uno en el proceso del mundo pues le quitó la vida a las personas con los comentarios, con las actitudes, criticándolos. Bueno, en fin, de pronto los lastimó y ya ni siquiera avanzan, están cojos, están paralíticos porque uno quita los sueños en esa vida del mundo. Y por eso el Señor es como esa invitación que nos está haciendo para que realmente traigamos esa salud, traigamos esa vida, traigamos todas aquellas cosas que en su momento por nuestra forma de ser en el mundo quitamos a los demás en nuestra casa. O sea, con nuestras palabras nosotros pudimos haber herido demasiado,
pudimos haber, destruido los sueños, pudimos haber afectado las identidades. Hicimos de las personas que estaban a nuestro alrededor, a lo mejor unos depresivos, unos ansiosos, unas personas que no tienen sueños, que no se sienten valiosas, en fin. O sea, muchas cosas nosotros con nuestras palabras, con nuestro comportamiento, con las diferentes situaciones de conflicto con el esposo, con la esposa, con los padres, etcétera, uno pudo haber quitado esa vida a los demás que nos estaban siguiendo, que nos veían a nosotros como esos líderes, especialmente nuestros hijos, se ven muy afectados por ese tipo de vida incorrecta que se da por la violencia, por el maltrato intrafamiliar, por los abusos, tantas cosas que se dan al interior de la familia. Y ahí es donde nosotros tenemos que dar el testimonio. Realmente ellos podrán dar fe de que nosotros sí tuvimos un verdadero cambio. Ellos son los verdaderos testigos, ¿sí? De las circunstancias que se dieron anteriormente y cómo se vive actualmente. Entonces, muy importante para nosotros realmente este pasaje bíblico porque sí, hay pocas personas que trabajen por eso. La mies es mucha. Los obreros son pocos y hay que pedirle al Señor que despierte en nosotros ese amor por realmente dar... dar el testimonio, dar esa evangelización, ¿no? Esa presencia, esa buena nueva de que el Señor sí nos cambia, sí nos transforma a un amor. Sí, claro, y fíjate, Moni, algo tan particular, ¿no? Vemos que no hay vocaciones. Por ejemplo, Europa, complicado, complicadísimo, por ejemplo, España. No hay vocaciones. ¿Y dónde surgen las vocaciones? En las casas. En las casas. En las casas, en tu casa, en mi casa es donde surgen las vocaciones. O sea, no es que es en Colombia, en la región de Antioquia, donde más vocaciones hay, porque generalmente ya es en Antioquia, la parte de Antioquia en Colombia, donde más vocaciones hay. Pero no es que sea la región, sino es la familia la que genera que esas vocaciones se den. O sea, que depende de ti, depende de mí, depende de nuestro testimonio. La mies es mucha, los obreros pocos. Entonces, sé tú un gestor de vocaciones en tu hogar. O sea, sé ese caldo de cultivo, decimos así, nos enseñaban en la universidad, ¿no? O sea, que tu casa sea ese centro donde se empiecen a formar la vocación en tus hijos. A mí me llama tanto la atención, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde algunos amigos nuestros, sus hijos ya entraron como a la vida, por ejemplo, de monjitas, que tan hermoso, ¿no? Pero eso demanda una actitud de parte de la familia. Obreros muchos, porque a veces uno dice es que yo quiero ser misioneros tal vez como ellos, ¿sí? Yo quiero predicar la palabra, pero hay que pagar el precio, mi hermano, hay que pagar el precio. Nuestro precio fue el hecho mismo de que Mónica le tocó soltar a su esposo, abandonar a su esposo en la presencia de Dios, dejar de mendigar amor y centrarse en amar ella a Dios por encima de su esposo, soltar el primer ídolo que es su esposo. Para ser obreros a la mies tienes que soltar al mundo y empezar a tener el amor de Dios en tu corazón y tú amar a Dios. Cuando tú centras toda tu atención en Dios, Él te está formando como ese obrero, porque al obrero hay que formarlo. Sí. Porque si tú no te formas, pues ¿cómo vas a trabajar? ¿Cómo? O sea, te dan, por ejemplo, como yo, que me puse a construir un muro de 1 metro como por unos 60 y le puse varilla hasta más no poder y quedó así. ¿Por qué? Porque yo no era capacitado para eso, sino que yo presumí que podía, simplemente con la buena intención. Pues como yo veía que eso era como tan fácil, cuando ve uno que colocan ladrillo y lo sacan como en mediodía, yo me demoré por lo menos casi 1 mes y medio haciendo un muro de 1 metro de alto por unos 30 de largo. Y me demoré hasta más no poder, y verdad, quedó así, pero con el pañete, ¿sí? Así quedó cubierto con el cemento. Pero realmente eso, si yo no soy capacitado, pues no voy a ser ese verdadero obrero para la mies. Y acuérdate que el primer
lugar donde tú tienes que ir a trabajar es en tu familia, mi hermano. ¿Cómo tú estás formando a tus hijos para que realmente Dios tome esa vida de tu hijo para llevarlo a su verdadera mies? Vocaciones. No hay sacerdotes, no hay monjitas, no hay, incluso hay, mi amor, cuando hay una pequeña vocación, los padres, ¿usted qué se va a ir a hacer por allá? Sí, usted que le está hablando Dios a usted, usted está creyéndose muy santo, etcétera, ¿sí o no? Entonces dedique a trabajar mejor, porque es que lo que necesita es dinero. No se da cuenta todo lo que yo he sufrido por usted y todo lo que he hecho por usted. No pierda su tiempo. No pierda su tiempo en esas cosas. Entonces, si eso sea en tu hogar, si tu esposo hace ese tipo de cosas, que seas tú, princesa de Dios, o si tu mujer, esposa, hace eso, pues dedícate tú a ser esa obrera para la mies del Señor. Obrero para la mies del Señor. Pero eso demanda un compromiso tremendo de dar, como tú dijiste, mi amor, testimonio. Porque la mejor forma de uno preparar su hogar para esa mies es el testimonio. El testimonio. Porque realmente sin testimonio no hay conversión. Sin tu testimonio no hay santificación. El testimonio es el que arrastra. El testimonio es el que lleva a tus hijos a que ellos empiecen a buscar del Señor. Porque tal vez lo que tú estás llevando es un antitestimonio. ¿Y qué es un antitestimonio, por ejemplo, mi amor? Precisamente, o sea, hacer que las personas duden de lo que uno está profesando. Que las personas, o sea, estas personas cercanas estén como, y lo más tremendo, ¿no? Que estén hablando mal de Dios. Porque es que ese es el mayor problema, o sea, igual que le pasó a Moisés. Moisés fue a hablar al pueblo y toda la gente empezó a criticar a Moisés, y Moisés, pues todo abatido, todo afligido, se va donde Dios, y Dios le dice: ellos no te están juzgando a ti, me están juzgando a mí. O sea, el problema es conmigo, y precisamente a raíz de eso, si no me equivoco, la hermana de Moisés, a María, la esposa de Aarón, ¿sí? Precisamente por esa situación le llegó una lepra, porque es como esa situación del castigo, por decirlo, por la reprimenda, la corrección que tuvo María, la hermana, la esposa de Aarón, o sea, la hermana de Moisés, precisamente para corregir esa situación de la crítica. Y cuando eso pasa, o sea, uno a veces ni se da cuenta que, siendo nosotros autoridad en nuestros hijos y dando un mal testimonio, cuando los hijos hablan contra los padres, desafortunadamente la maldición no es contra los padres, la maldición es asimismo hacia los hijos, porque el mandamiento es claro, o sea, honrarás a padre y madre. Entonces, cuando nosotros llevamos a que nuestros hijos realmente hablen mal de nosotros por ese mal testimonio, pues el Señor termina sin querer respaldándonos a nosotros, y los castigos, las reprimendas vienen contra nuestros hijos. Entonces, o sea, la palabra es hermosa en la medida en que todo se apoya, o sea, todo se habla una cosa con la otra, precisamente para que todos tengamos un compromiso real de cambio. O sea, aquí no va a favor de unos y en contra de otros, no, sino que así mismo como los padres en su momento, por su mal testimonio, pueden llevar a los hijos a su propia maldición, así mismo le dice, o sea, todas las autoridades son impuestas por Dios, es una verdad, pero que si tú tienes esa responsabilidad, a ti te van a pedir cuentas de ese tipo de responsabilidad que tú estás manejando. Entonces, ninguno queda como quien dice: no, como que la parte sucia es para los hijos solamente. No, si tú como padre estás dando un mal testimonio, el Señor te va a pedir cuentas a ti, porque te da una autoridad, una responsabilidad, que tú tienes que dar cuenta de esa responsabilidad. No, amor, y fíjate lo siguiente: solamente hay dos empleadores, solamente dos, o el bien o el mal. El mal, no hay más. ¿Quién dirige el bien? Tu Padre y mi Padre Dios, nuestro Creador. ¿Y quién dirige el mal? El demonio.
que Dios lo reprenda. O sea, por tanto, obreros a la mies, ¿a cuál mies? ¿A cuál mies? Porque siempre vamos a estar trabajando de un lado o del otro. ¿Y tú a cuál lado estás trabajando? ¿A dónde tú estás formando tus hijos para ir a trabajar? ¿A dónde los estás llevando? Y te aseguro que casi siempre, por todo lo que está pasando en el mundo, lo estás llevando al campo del mal. Lo estás poniendo para que ese empleador, que es el demonio, que Dios lo reprenda, él te está sacando a tus hijos de la viña donde realmente deben trabajar. La luz eterna, la salvación eterna, la vida eterna. Y están en la muerte eterna, en el campo eterno. Yo cada vez que hablo de estas cosas, Moni, siempre me acuerdo de esa película de Pinocho. Una película tan sencilla, sí, pero fíjate cómo Pinocho, si ustedes vieron la película de Pinocho, o se saben el cuento de Pinocho, había un hombre que capturaba a los niños con dulces, con cosas muy aparentemente ricas, y se los llevaba a un campo y después los volvía burros y los transformaba en burros, los engañaba, y el sueño que tenía Pinocho de ser un humano no se le cumplía. Entonces, fíjate que a mí me llama la atención esa historia de Pinocho, porque caemos tal vez en eso, que perfectamente por cuestiones sencillas, por cuestiones simplemente por dulces que nos da la vida, por los espejos que le daban los españoles a nuestros indígenas, por un simple espejo le robaban el oro a los indígenas, simplemente para que ellos se miraran en un espejo, porque ellos, como no sabían que era un espejo, entonces se deslumbraban con el espejo. Y el mundo ofrece eso, el demonio ofrece eso, y te está captando, te está robando, como aquellos operarios que tal vez hemos visto, por ejemplo aquí, que están en una esquina, llega una camioneta y los operarios se suben dentro de la camioneta para ir a trabajar en los campos. Eso sucede también en el campo de la parte espiritual. Hay personas que están en una esquina, y si tú no sabes subirte a la camioneta que es, si te subes a la que no es, vas a trabajar para el demonio, mi hermano. Y estás llevando a tus hijos con tu testimonio, con tu comportamiento, con tu mal carácter, con tus peleas, con tu falta de amor dentro de la casa, estás llevando a que tus hijos, ese empleador, que Dios lo reprenda, los esté llevando a la perdición, mi hermano. A un campo de soledad, a un campo de destrucción, de oscuridad. Yo me los imagino, veo ahorita, por ejemplo, como si el campo de ellos fuera completamente oscuro, un campo lleno de tinieblas, y simplemente ellos creyendo que están en la luz, pero simplemente es humo, es viento, porque los está llevando a que consuman droga, a que estén pendientes de la homosexualidad, al lesbianismo, a que sean abusados sexualmente, porque tú los estás llevando a esa actitud, porque tú le estás sembrando, tú le estás trabajando al mal, mi hermano. Tienes que tener cuidado. Y mientras que si tú estás en el campo y estás trabajando para el Señor, tú estás dando testimonio. Porque es que tu testimonio es el que arrastra, tu testimonio es el que hace que tus hijos te vean, que cambien su actitud. Mi hija no se suicidó porque ella empezó a ver testimonio en nosotros. Que nos cuesta a nosotros, todavía nos falta. Nosotros no podemos decir que estamos que flotamos. De santos, no. No, nosotros todos los días tenemos batallas, ¿sí? Muchas batallas tenemos todos los días. Sobre todo este pechito con esta mujer y esta mujer con este pechito. A la par. Sí. No es que diga que el Rafa, porque siempre me echan el agua sucia a mí, porque pobrecito de mí. Pobre alma. Sí, pobre alma de Dios. Nosotros de verdad tenemos nuestra lucha, ¿estamos de acuerdo o no? Sí. No, es que tú eres, mira, tú estás de negro y yo estoy de blanco. Que Dios la perdone. Los colores no son malos, porque todo es bueno para Dios. Depende de nosotros. Y sigue juzgando, mira. Porque cuando tú juzgas, ¿cómo es? Cuando tú juzgas, 3 para ti, 1 para la otra persona y la otra para Dios. ¿Sí te das cuenta? Empieza a ser ese obrero para la mies y trata de que tu hogar tal vez sea ese centro de transformación de tus hijos para que los obreros vayan a la mies. Dios quiera que tu hijo sea ese precioso sacerdote que mi papá Dios necesita para sus iglesias. Dios te bendiga. Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Chao. Chao.